Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no hemos logrado combatir con este fenómeno. Cuando hablamos de las personas menores de edad, hemos encontrado que ese fenómeno está aún peor que el panorama general de la población general. En los menores de edad nosotros hemos encontrado que de los últimos años a lo corrido de este año hay un aumento del 8,3% de casos. Y si vamos a concentrarnos en los menores de edad, vemos que ese aumento es mucho más alto, que es de más o menos del 17%, especialmente hablando de personas fallecidas, de menores de edad fallecidos y menores de edad conductores de motocicleta. Si vamos a hablar ya como tal de conductores de motocicleta en menores de edad, sabemos que la normatividad aquí en Colombia es a partir de los 16 años. Pero que hemos encontrado nosotros, vuelvo y digo, a la luz de las cifras, es que desafortunadamente 1 de cada 4 menores de edad que fallecen son menores de 16 años y que nos reportan que estaban conduciendo una motocicleta. Como ustedes lo manifestaron al principio, hemos encontrado la edad más pequeña, más corta, es de los 9 años, ¿sí? Entonces, volviendo más o menos el 27% del total de casos de personas de menores de edad fallecidos corresponden a menores de 16 años. Otra cosa que nosotros queremos exaltar en este espacio, pues que también lo hemos manifestado en otros espacios, y es que desde el punto de vista médico, la corteza frontal y la prefrontal, que es la que le permite a la persona tomar actividades de riesgo, no se consolida totalmente, no se madura totalmente, sino a partir de los 25 años de edad. En ese orden de ideas, nosotros podríamos pensar si es pertinente que una persona menor de 25 años salga a las calles a tomar, por ejemplo, un vehículo que ya por naturaleza es vulnerable, como es un vehículo de 2 ruedas, bien sea motocicleta o bicicleta. ¿Qué más? Nosotros también, dentro de la información que hemos examinado en medicina legal, es que desafortunadamente siempre se hacen operativos, por ejemplo, de tránsito, para ver el consumo de sustancias. Y casi siempre esos operativos se dedican más que todo a ver los niveles de alcohol. Y que hemos visto nosotros en la actualidad, que el alcohol ocupa el 4.º puesto de consumo de algún tipo de sustancia en personas que conducen algún tipo de vehículo. Especialmente en adolescentes y en jóvenes hemos visto, vuelvo y digo, que ocupa el 4%, y en los 3 primeros puestos son policonsumo de sustancias, bien sea marihuana, cocaína, algún tipo de estupefaciente como tal. Vale, Andrea, muchas gracias. Henry, ¿nos podrías decir ya, viendo el impacto en la salud, nos puedes contar ya cómo es el contexto, y ahorita paso a Lina, nos puedes contar cómo es el contexto nacional en esas cifras para contextualizar un poco más la información que nos dio Andrea, por favor? Bueno, realmente las cifras que dio la doctora son las que nosotros mismos tenemos. Sin embargo, sí puedo decir que a lo que va este año, digamos que si nos enfocamos exclusivamente a menores de edad y sobre todo a menores de 16 años, todavía tenemos una población que es más o menos el 40% de los conductores de motocicleta que mueren en las vías colombianas. Quiere decir pues que siempre hay una manera, como una forma que tienen las personas de como desestimar esto para los menores, o sea que simplemente le dan como que mi hijo ya maneja y es normal. Desafortunadamente cuando uno va a los territorios uno ve estas realidades y digamos que ya esto
pues se sale de control definitivamente, porque pues digamos que no tienen la capacidad los municipios de afrontar esto. Lo he evidenciado recientemente, pues acá está la secretaria de Tumaco, Mónica. Hola, ¿cómo estás? En donde realmente nadie utiliza el casco, por ejemplo, nadie. Es muy raro. Solamente cuando van a salir a carretera nacional se lo ponen, de resto nadie lo utiliza. Y así en general en muchos municipios, sobre todo en los municipios grandes. A que estos comportamientos pues no van a cambiar, ya ha dado los datos la doctora, en donde no solamente por sentido de uso de estupefacientes, de licor, de nada, sino que ya es cultural. Ese es el problema. Lo estamos transformando en algo cultural y ya digamos la capacidad de los municipios en cuanto a control no lo tienen. Por ejemplo, si hablamos de Tumaco, tienen 18 agentes para una población pues que son de más de 200.000 habitantes. Entonces, ¿cómo va a ser el control ahí? ¿Sí? Entonces, digamos que los recursos, esa es una de las cosas que tenemos que mirar, en qué se enfoca. La otra es definitivamente lo que es la demarcación, tanto horizontal como vertical, es inexistente en muchísimas partes. La semaforización también está atrasada, en fin, son muchos factores. Y si enfocamos directamente en lo que decía la doctora ahora, pues los factores son múltiples y yo creo que tenemos que enfocarnos en cómo identificar específicamente qué podemos hacer. Es muy complicado, la verdad, la situación. Tenemos que hacer algo. No solo de las leyes depende, la cosa es cómo las hacemos cumplir. Ahí empezamos a mirar más, no, tranquilo. Pero entonces, creo que podemos, la narrativa aquí, tú nos empiezan a dar una narrativa, o sea, ya Andrea nos empezó a contar la realidad de las lesiones, tú nos estás contando cuáles son los problemas, ya cómo esas lesiones vienen de un control o una falta de, y cómo podemos encaminar esos recursos. Y entonces aquí viene entonces la pregunta para la Ditra, y es, ¿cómo viene cómo enlazamos toda esa información a que necesitamos control para empezar a bajarle estos números, para la narrativa? Porfa, gracias. Buenos días, yo soy padre, doctora, muchas gracias por el espacio, igualmente por compartir con este grupo tan importante de panelistas. Con algunos ya nos encontramos muy comúnmente. Bueno, eso significa que sí estamos interesados y que el objetivo es claro, ¿no? La seguridad vial y salvar vidas. Bueno, indiscutiblemente pienso que el primer foro o el primer panel nos abrió un pensamiento, ¿no? Y es que sí hay un interés y que ese interés se basa en esa palabra. Y yo voy a quedarme también con esa palabra, el desafío. Yo creo que tenemos un gran desafío todos, doctora, y no solamente es el concepto de por qué la seguridad vial es importante, sino resaltar que cada persona que tenemos nosotros simboliza una vida. ¿Qué quiero decir con esto? Hace poco yo veía un cortometraje, seguramente lo han visto en los medios, pero hay cosas que impactan un poco más. Y le hacían una entrevista a una persona y le decían, ¿usted cuántos cree fallecimientos de accidente de tránsito debería haber en este país? Y esa persona dijo, pues yo creo que 30 está bien, me parece a mí un número pequeño, ¿no? ¿Cuántos tenemos? No, 8.000, no, entonces 30 está bien. Entonces le dijeron, me parece perfecto. Entonces una puerta colateral abre y salen 30 personas, madre, padre, hijo, sobrina, tío. Cuando completaron los 30 familiares de él le preguntaron, ¿así está bien o le enfermamos uno? Y él dijo, no, cero, o sea, cero. Y yo pienso que es importante siempre recordar ese primer amor, esa génesis de la actividad. Y esto partió de la visión cero, ¿no? Que haya cero accidentes de tránsito, pues porque cada vida es importante. Y así como el país se mueve, así también lo hace el mundo. Una vez terminado el primer decenio, doctora, de la seguridad vial, porque este es el segundo decenio que tenemos, hubo un compartimento técnico orquestado por el Banco Mundial. Tuve la oportunidad, gracias a la santa institución, de estar en Corea. Y comenzamos a escuchar esas experiencias, ¿no? Y entonces hablaba el secretario de Transporte de todo el país de Tanzania. Y decía, yo no logro entender o cómo lograr hacer para que las personas se coloquen el casco en la cabeza y no en el codo. Yo decía, es un poco hegemónico, pero son comportamientos que también se ven en muchos sectores de nuestro país. Yo vengo también de ser jefe de seccional, no solamente en la parte administrativa, tuve la grandiosa oportunidad también en la última unidad de estar en el departamento de policía Chocó, tiene semejanzas a Tumaco, y que es importante resaltar, gente valiosa que indiscutiblemente
aporta a este hermoso y bello país. Sin embargo, hay un tema que yo creo que es la verdadera pregunta y es cómo nosotros crecemos en desarrollo con la movilidad y entender que esa movilidad es casi como un sistema. Ahorita hablaba el doctor y decía, bueno, esta política pública que vamos a hacer nosotros tiene varios vectores, ¿no? Y el doctor lo decía siendo, creo que en Ecuador, responsable del tema de seguridad vial, y uno mira que hay procesos, aquí hay procedimientos, no todo es señalización, no todo es control, no todo es educación, pero cuando uno comienza a ver qué suma y qué resta, dice, es que es una sinergia. Creería que era lo que decía. Y temas tan importantes como llegar y sentarnos a analizar datos científicos como los que decía la doctora, que tanto en el tema frontal como prefrontal hay un riesgo en atención a todos los seres humanos, y efectivamente uno lo ve. Los muchachos dicen, hay un riesgo, y ahí van así frente al riesgo también lo asume. Y frente a eso la Policía Nacional tiene un gran reto, ¿no? Y es nosotros cómo hacemos prevención, porque creería que la normatividad, o al menos nuestra base, que es la 769, es una norma netamente preventiva, con un solo objetivo, y de ahí es donde nosotros, adscritos obviamente al Ministerio de Transporte con sus lineamientos, quienes permanentemente lideran los diferentes procesos, aquí un coequipero, el doctor, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la coordinación interinstitucional, nos ha permitido hacer importantes proyectos, y es ahí donde nosotros partimos de la esencia, ¿a dónde vamos a atacar? Y analizamos datos, tocamos no solamente el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, sino también un observatorio vial paralelo que tiene la Policía Nacional con la misma información del observatorio, con el fin de tener un dato, y es hacia dónde vamos, que es importante, ¿no? Si nosotros sabemos hacia dónde vamos, podemos impactar al menos en técnicas y en actividades, que considero que es importante. Incluso lo decía el doctor, el actor vial no solamente es el menor de edad que va en la motocicleta. Hace poco tuvimos la posibilidad de celebrar el Día del Peatón, y yo que veo, pues todos al final somos peatones, pero es comenzar a hacer conciencia, comenzar a trabajar, y esa es una de las primeras líneas que hace la Dirección de Tránsito y Transporte, con poco más de 5.200 hombres en las vías nacionales dentro de nuestro campo de acción y responsabilidad, poder realmente llevar ese mensaje. Entonces el primer bloque que hacemos nosotros se llama la información. Entonces es lo que ustedes ven a nivel nacional cuando realizamos campañas donde decimos cuáles son los puntos críticos de siniestralidad que se presentan, dónde se atomizan los problemas, pero hay que partir de algo en este proceso, y lo decía ahorita el doctor Henry, que me parece importante, y es, hay temas que son culturales, ¿no? Pero que es importante que nosotros no tenemos que desconocer nuestra cultura, es decir, nosotros no podemos compararnos con otro país frente al desarrollo, sino frente a los conocimientos que han evolucionado. Si bien hay un país que lleva desarrollando 20, 30, 50 décadas una actividad, pues bien nosotros con una década deberíamos hacer esa actividad, no mirarlos como en retrospectiva, vivamos el pasado de ellos para tomar decisiones futuras importantes. El año anterior tuve la oportunidad de estar en Mérida 2 meses estudiando toda la legislación española y todo el tema de seguridad vial, e indiscutiblemente técnicas como la licencia por puntos apunta valor. Sin embargo, hay muchas cosas que también nosotros podemos hacer aquí, no solamente dentro de las métricas innovadoras, sino dentro de las métricas de la seguridad vial, la educación, el impacto, y ahí llega este siguiente punto con el cual la Dirección de Tránsito y Transporte impacta, y es entender de que nosotros por principio somos seres sociales. Los que estamos acá creo que tenemos un común denominador, es que nos interesa la seguridad vial, y así sucesivamente cada uno se agrupa por las necesidades que tiene. Entonces aquí estamos con un solo objetivo, y así mismo nosotros establecemos lo que se llaman focos de intervención, y frente a eso vamos a los motociclistas, pero no como una señalización ni una segmentación que parezca peyorativa, no, por el contrario, a decirles que nos interesa trabajar de la mano con ellos y que indiscutiblemente tenemos comunes denominadores. Y frente a eso hicimos actividades, no sé si ustedes hace poco se observaron, de formación donde realmente los actores se integren. Y es, por ejemplo, una de las afectaciones que tienen los motociclistas son con los vehículos de carga y los famosos puntos ciegos. Entonces dijimos, bueno, hagamos cambio de roles, ¿qué se sienten los motociclistas? Y eso se hizo. Citamos acá cerca del Campín y lo hemos hecho en vías nacionales y en otras ciudades del país, y los motociclistas con entrevistas nos dicen, oiga, yo la verdad no sabía que no se veía, de verdad que ya no me vuelvo a meter así. Entonces, cuando comenzamos a hacer comunidad, interactuar realmente, y eso es el principio de los lineamientos de nuestro señor director general con el tema de la innovación, el profesionalismo, y en este caso el trabajar bajo los territorios. No comparamos Bogotá con Quibdó, ni Quibdó con Medellín, ni Medellín con Cali, pero sí tenemos que tener en cuenta un común denominador, y es que en el tema de la seguridad vial, y como lo decía la doctora, que me pareció una forma muy sabia, es entender de que una madre no alista a su hijo, no lo organiza y no lo viste para tener un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando uno llega y comienza nuevamente a mirar esos comportamientos sociales, observa que hay cierta retaliación por parte del ciudadano y dice, bueno, pero entonces no me ataque, incluso con palabras como, entonces llévelo usted.
Entonces pues uno dice, no, pues no lo puedo llevar porque no es mi hijo. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles? Es eso. Y sus papitos en medio de sus necesidades, ¿qué hacen? Les amarran unas cangureras, es decir, los protegen. Pero es partir de la realidad que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos y cómo vamos a trabajar? No diciendo que vamos a transformar un tejido social en atención a que no, ya no utilicen motocicletas, sino que utilicen vehículos. Si ese es el medio de transporte que estamos utilizando y dentro del contexto de movilidad tenemos eso, pues el reto realmente para nosotros como autoridad de tránsito es trabajar de forma articulada para salvar las vías, y para eso lo primero que tiene que hacerse es reconocer el contexto que tenemos nosotros, y finalmente es establecer que los mensajes que llevamos nosotros son mensajes focalizados con un contenido. Cada vez que nosotros nos sentamos a idealizar un ejemplo, un puente festivo, a idealizar por ejemplo un onomástico tan importante como el Día Mundial de la Seguridad Vial, quien agradezco públicamente aquí al doctor por el apoyo, también igualmente el Día Mundial del Peatón, es porque realmente nos interesa. Próximamente creo que tenemos la Semana de la Seguridad Vial en octubre, bueno, tantas cosas, pero no solamente nos quedamos ahí quietos, sino que entendemos que esto es un sistema y por eso nosotros nos vamos un poco más allá. Y entonces también traemos la academia, incluso aquí creo que vi el doctor Villesca, un internacionalista de la Universidad del Rosario, y ya estamos trabajando, doctora, para su conocimiento en mesas de trabajo académicas. Incluso nos incorporamos a unas actividades que tienen ellos de conduce al 50, vive al 100. Y al final todo eso dejan mensajes, y hemos incorporado trabajos articulados con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajos en desarrollo, ya vi el doctor por allá escondido. Entonces, cada una de esas actividades que traen un solo objetivo, y es lo que yo creo que es lo que tenemos que demostrar, que sí realmente podemos tener una sinergia con nuestro tejido social, donde se lleve un mensaje no solamente de educación vial, sino también de control de tránsito, pero adicionalmente que la gente sienta que hace parte. Doctora, un tema que considero importante para ya cerrar, es decir que al final nosotros somos seres sociales y que nos hacemos sentir parte de una comunidad. En el momento que hacemos la separación de comunidad, policía y autoridad de forma aparte, va a parecer un proceso apático de control. Si nosotros podemos entender que esto es un trinomio, la comunidad, las autoridades y su policía, podemos establecer consensos importantes. Y para finalizar y ya cerrar, ese día hace más o menos semana y media, estábamos reunidos poco más de 1000 personas, de los cuales eran motociclistas, tanto mujeres como hombres. Se están adelantando unos trabajos bien interesantes que hemos aprendido, incluso el tema de la semiótica, cómo observan las nuevas generaciones, y eso también es importante, porque no podemos seguir hablándole a las personas teniendo en cuenta canales de comunicación que ellos ya no acceden. Tenemos que pensar, y nuestra revolución realmente está en adaptarnos a lo que se presenta hoy. Bueno, muchas gracias y un saludo especial, cordial, de parte de nuestra directora, mi coronel Claudia Susana Blanco Romero, de mi coronel Río, señor subdirector, y una vez más agradecerles a quienes comparto en esta mesa de panelistas. Vale, muchas gracias, capitán Fandiño. Bueno, entonces ya creo que nos pintaron el problema. El problema ya entendemos la situación, entendemos que es un hecho, y un hecho preocupante, que los niños estén en moto. Se entiende que en algunos casos es la necesidad de transportarlos, y en otros momentos es decir, esa necesidad de transportarlos se nos volvió normal. Es decir, y lo vemos en Bogotá, a veces no es tan normal, y eso es una conversación que teníamos internamente en la red académica de movilidad, que en Bogotá no es tan común, y esa fotografía es algo que nos dice algo que se está dando en otras regiones. Entonces, ahora sí, ya conociendo el problema, ¿cómo podemos aterrizar ese problema a esa reglamentación? ¿Cómo podemos unir ese problema? ¿Cuáles son los retos con ese problemota, traer la reglamentación de la que nos estaban hablando esta mañana? Ahora sí, Lina, te doy la palabra para que nos cuentes cómo articulamos eso, o sea, ¿dónde encontramos esas dificultades y cómo llegamos para solucionar ese asunto? Sabemos que esto es como pregunta de Reina Belleza, que en 15 segundos te necesito que me arregles que te ganes el premio Nobel, pero ¿cuáles son los problemas graves y cómo puede desde el Ministerio de Transporte empezar a mover el asunto? Yo te voy a agrandar un poco más el problema antes de darte la respuesta. Mira, en lo que va corrido del año a través del Grupo de Regulación y del Viceministerio de Transporte se han autorizado algo que es un fenómeno que ojalá la academia lo analice, y son las zonas diferenciales de transporte. Hemos autorizado alrededor de 14 zonas diferenciales de transporte, y esto es, desafortunadamente, digamos, lo puedo decir aquí que es un entorno académico, es el reconocimiento legal de que hay
sitios en Colombia en donde ninguna norma de transporte aplica. Para no, digamos, entrar en la problemática técnica y académica del transporte, hoy en Colombia, la legislación colombiana establece unos principios rectores del transporte público, la seguridad, la comodidad, la especialidad, pero hoy en Colombia, en 14 municipios, ya el Ministerio de Transporte ha reconocido que la autoridad local no puede aplicar la norma de transporte existente, es decir, no ha podido autorizar ni vehículos colectivos, ni vehículos de servicio mixto, ni vehículos de servicio escolar. La mayoría de estas zonas diferenciales de transporte tienen un visto bueno del Ministerio de Educación. Y ese visto bueno del Ministerio de Educación significa que la alcaldía ni siquiera ha podido contratar un transporte que esté dentro del marco regulatorio existente para los niños. Y viene una lista de municipios que piden ese reconocimiento. ¿Por qué piden ese reconocimiento? Claro, porque los municipios ya se ven desesperados en el sentido de no poder. Voy a contarles también una perla, no digo el nombre del municipio, pero le decíamos a una secretaria de tránsito, doctora, pero es que usted puede hacer la licitación pública, conseguir vehículos homologados, regularlos, y decía, no, no me pidan eso, porque yo tengo tanto mototaxismo que la única forma que yo tengo como regularlos y volverlos al menos a un motocarro que no sea tan informal o tan peligroso para los niños es pasarlos a motocarro y dejar la motocicleta. Entonces ahí confluyen dos problemas, el problema de esa, digamos, tipología de la deficiencia institucional, ¿cierto? Y el problema también de los recursos, de que no se llega a todas las regiones con los recursos necesarios para garantizar el transporte de los niños. Yo lo asimilo a cuando más o menos entre los años 2012 y 2015 se hizo el boom de los procesos jurídicos y de las acciones de cumplimiento que le llegaron a los municipios para que ofrecieran la alimentación escolar. Y de esto se generó, digamos, un gran sistema de alimentación escolar en Colombia. En el transporte al final va a terminar llegándose allá porque no hay nada más, digamos, ninguna otra actividad que garantice el acceso a la escolaridad que precisamente el acceso al transporte público. Las grandes ciudades lo satisfacen porque ya tienen armados unas organizaciones muy grandes, Bogotá hace unas licitaciones grandísimas para garantizar el transporte escolar y tiene muchos recursos para garantizar el transporte escolar, pero hay ciudades como estas 14 que ya hemos reconocido, que incluso INIRIA está dentro de estas zonas en los que desafortunadamente ni con recursos ni políticamente la institucionalidad puede apropiarse y hacer cumplir las normas. Esta introducción la hago además porque hay también que hacer una reflexión desde la expedición de la ley 769 en el año 2002, ya han habido más de 20 reformas, todas las reformas muy bien intencionadas, que van desde la necesidad de una capacitación, de una evaluación, de una resocialización del conductor, la necesidad de la utilización de un SOA, de un cinturón de seguridad, que incluso han llegado por encima, digamos, de lo que constitucionalmente es el libre desarrollo de la personalidad, y uno ve esas sentencias tan interesantes que le dicen, usted tiene que ponerse el cinturón de seguridad, y el actor en esta acción constitucional dice, no, es que es mi libre desarrollo de la personalidad, y la Corte le dice, no, el principio fundamental de nuestras instituciones jurídicas en Colombia es la vida. Pero desafortunadamente tenemos diferentes Colombias, las Colombias en las que hay un desarrollo institucional amplio y las que no. Cuando tú me dices qué retos hay, el primer reto es entender que no se arregla todo a punta de normatividad. Ese es el primer reto, porque entonces nos ponemos en nuestro imaginario a pensar que si hacemos una modificación legal o una modificación regulatoria lo vamos a lograr. Y desde luego el concepto de sistema seguro, que todavía no lo apropiamos en su totalidad, dice usted tiene que trabajar desde varios aspectos, tanto el aspecto regulatorio como el aspecto de la socialización, de la educación, pero sobre todo del control. ¿Cómo lograron
países que nos han demostrado que han disminuido las cifras de siniestralidad controlando. Y aquí viene algo que el Consejo de Estado lo analizó muy bien cuando el gobierno pasado hizo una consulta a la sala de consulta del Consejo de Estado y le dijo cómo debemos adoptar el Plan Nacional de Seguridad Vial. Y el Consejo de Estado le dijo, lo tiene que adoptar por decreto si usted va a meter a más de una entidad. Y ese es un apunte que pareciera normativamente muy sutil, pero que es supremamente importante. Antiguamente, el Plan Nacional de Seguridad Vial se expedía a través de una resolución. El último Plan Nacional de Seguridad Vial se expide a través de un decreto porque obliga a cada una de las entidades a ejercer unas actividades y entidades que van más allá del sector transporte. Entidades como el Ministerio de Comercio, las superintendencias de comercio, entidades como el Ministerio de Salud, entidades adscritas como lo es medicina legal, y le dice, ustedes tienen todos que trabajar al tiempo, porque más que una legislación, más que una normativa es la aplicación. Y hace una reflexión el Consejo de Estado súper importante, y es que la evolución de la administración pública en Colombia, y sobre todo para retos tan grandes de política pública, es la especialidad. Y encontramos que a veces no está suficiente la aplicación de estas normas. De nada sirve que nos sentemos a hacer muchas regulaciones, y aquí pues he hecho la cuña de, tenemos ya próximo a salir el nuevo manual de señalización vial, está a horas de ser expedido porque lo hemos trabajando, está la aplicación de los nuevos reglamentos técnicos de llantas, frenos, cintas, vienen reglamentos bastante importantes como el nuevo reglamento para la construcción de vehículos de servicio público, viene el cambio de la forma como se van a dictar los cursos para los infractores para volver a tener o más bien para la rebaja, vienen iniciativas legislativas como la licencia por puntos, pero todo esto no es suficiente si no hay un debido control. ¿Y a qué le está apuntando la ministra? A hacer una transformación del control, desde la base de un debido proceso también, desde la base de garantizar que se haga un debido proceso, pero desde dos también perspectivas fundamentales, y es que el control y las normas para sancionar no se hicieron para sancionar, se hicieron para evitar que se cometan infracciones. Entonces ahí viene también algo de la psicología, y es cómo yo, conductora de motocicleta, conductora de vehículo, evito cometer una infracción, y es desde dos puntos de vista. Saber que tengo un riesgo cuando tomo una decisión que no debo tomar, pero también saber que tengo una consecuencia. Como nuestro sistema sancionatorio no es efectivo, puede ser amplio, vasto y con bastante jurisprudencia, pero como no es efectivo, no tenemos esa aprehensión, es decir, no consideramos que el hecho de hacer una maniobra peligrosa, por ejemplo, además de ponernos en peligro, nos puede acarrear una sanción. Eso significa que seguimos cometiendo infracciones. Entonces, más allá, y desde luego tenemos que cumplir ese reto y cumplir ese deber de regular y cumplir ese deber de apoyar al legislativo en estas iniciativas, también tenemos que hacerle caso al Consejo de Estado y decir, cada uno tiene que cumplir sus competencias, y aquí las autoridades de control operativo, no solo la policía, sino también los municipios, ejercer esas competencias, aprovechar lo que la ley dispone, que es la contratación también de personas para el control, enfocado en no imponer sanciones, sino hacer ese cambio de chip de las personas, de que sí cometen errores, de que si conscientemente toman decisiones que van en contra de la normatividad, van a tener esa consecuencia. Eso es lo que en muchos países ha podido hacer que se evite la siniestralidad. Entonces, mira que el reto, desde luego, también es discutir esto, porque inmediatamente a uno lo escuchan con este discurso en otros escenarios, como son las organizaciones de motociclistas y demás, dicen, no, ya nos van a hacer, nos están atacando. Entonces es bastante
primero es bastante apropiado que se discutan estos temas en sedes académicas, pero lo segundo también es que además de la prevención se ejerza control. Nos hace falta demasiado control en dos vías: el control tecnológico, porque indiscutiblemente no es posible tener una presencia institucional en todas las vías, pero también que se vea la policía en la calle, que se vean los agentes en la calle. Y pues más o menos ya les he contado a dónde vamos. La ministra quiere eso, mejorar mucho el control. Tenemos una mesa específica para el mejoramiento del control, quiere trabajar con el Congreso de la República en el mejoramiento del control y paralelo a ello mejorar esas capacidades institucionales de los municipios en ofrecer un transporte público de mejor calidad. Lina, muchísimas gracias. Y creo que articulaste muy bien, es decir, hablando perfectamente de en qué consiste el enfoque del sistema seguro. Es decir, qué es eso de no solo tener al Ministerio de Transporte hablando, no solamente hablar de los gremios moteros, sino cómo está involucrada el sector salud, cómo está involucrada la realidad humana y cuál es es decir, después de tener la reglamentación, cómo se hace el control. Tú no lo mostraste a nivel nacional. Ahora, segundo, ¿y Bogotá? ¿Qué sabemos de Bogotá? Bueno, muchas gracias. Nada, básicamente ya desarrollando en algo que ya dijeron mis colegas panelistas, creo que la problemática es un poco más compleja de lo que creemos. En general en seguridad vial pasa eso, es necesario, y la esencia del sistema seguro también lo habla, es también un tema de planificación, un tema de usar modos sostenibles. En Bogotá, por ejemplo, pasó al inicio de los 2000, pues la mejor medida en la historia de la ciudad para la seguridad vial fue la masificación del transporte público, por ejemplo. Ahí fue cuando más hemos tenido reducción en la historia y pasamos de tener una tasa parecida a la tasa nacional a tener casi la mitad de la tasa. Entonces es un tema mucho más complejo que se interrelaciona a muchos otros temas, también lo mencionaron, un tema de recursos. En Bogotá pasa que, aunque la problemática no se ve tan masiva como en otros lugares, sí es un tema que al analizarlo de manera interseccional, al mirar datos como, pues no es exactamente el nivel de ingreso, pero sí, por ejemplo, todas nuestras fatalidades de menores han sido menores que vivían en hogares de estratos 3 para abajo. Entonces sí hay un problema, lo que pasa es que es un problema desigual y también, por ejemplo, cuando uno lo mira en temas de género, tenemos que, primero, hay menor diferencia entre hombres y mujeres cuando vemos los menores de edad, entonces hay un tema bien interesante si lo analiza en tema de género. Hay un tema aspiracional, hay un tema de viajes de cuidado. En Bogotá tenemos que las expediciones de licencia está creciendo para todos los motociclistas, pero está creciendo al doble de la tasa para mujeres motociclistas. Entonces, y por eso hablaba al principio de transporte público, porque estamos en un momento en el que hay una ciudad en obra, vemos que la tasa de viajes o la generación de viajes en moto no es aleatoria tampoco, tiene mucho que ver con el género, con el estrato, con el acceso al transporte público. Cerca de estaciones de Transmilenio es menos probable que haya un viaje en moto que lejos, entonces es importante también masificar el uso del transporte público y eso creo que a nivel nacional también aplicaría, pues mirar como otras opciones. Eso entendiendo un poquito del problema y volviendo a tu pregunta de cómo funciona el sistema seguro, Bogotá desde 2016 tiene el sistema seguro, la visión cero, como la filosofía del actuar, y creo que este problema específico de menores en moto no se escapa del sistema seguro. Tenemos que mejorar infraestructura, todo, digamos, desde mi punto de vista, todos los ejes del sistema seguro son para prevenir fatalidades, no solo se hace prevención educando, sino todos son para prevenir, como bien lo dijo mi colega ahorita. Es clave controlar, pero también va a ser clave generar infraestructura más segura, mejorar los datos. Bogotá, por ejemplo, tiene un problema y es que, bueno, en general, como todavía se hace relativamente manual la recolección de datos del IPAD, los datos precisos que peor tenemos recolección son los datos de menores de edad, porque cuando uno, por ejemplo, hay gente que deja 0, entonces queda con 0 años, pero pues claramente no es que tenía 0 años, sino que no hay el dato. O también nos pasa que lo ponen en el 2000, bueno, era un problema en el 2018, ahí eran menores, pero en este momento tenemos muchos, como un pico de fatalidades en personas de 24 años, pero porque
las ponen nacidas en el 2000, pero pues no es así. Entonces, es un tema de datos, a eso iba, es un tema de datos. Ya está inventado, por ejemplo, las aplicaciones para recolectar los datos de siniestros. Una reforma al IPAD vendría bien, por ejemplo, para analizar estos temas de menores de edad. Es un tema claramente de cultura, necesitamos generar una cultura de cuidado, somos una sociedad desde mi punto de vista bastante violenta, estamos acostumbrados a la violencia, es un tema de educación, es un problema sistémico. Entonces eso es bien, y este es, digamos, un ejemplo bien claro de un problema sistémico en el que no hay otras movilidades de movernos, en el que la gente, digamos, no sé cómo decirlo bien, pero no es un tema aleatorio que uno escoja la moto, no es que no quieran su vida, no es que no, es un tema de en los otros modos se demorarían mucho más, etcétera, y hemos visto cómo, pues sí, claramente cuando hay problemas con el transporte público, pues se aumenta el uso de la moto, y creo que pues, bueno, no quiero caer, igual yo no soy Rolo, pero en la típica cosa de hablar bien de Bogotá, pero Bogotá particularmente es un buen caso de uso del transporte público, y creo que eso en parte es la razón por la que acá no vemos la problemática como se ve a nivel nacional, pero creo que todavía nos falta muchísimo, y sobre todo si no hacemos nada en este momento, pues se aumentaría el problema. Se me olvidó decir el problema que creo que también es clave, es claramente la gestión de velocidad, que se haría con control, infraestructura, comunicaciones. Eso es clave también para esta problemática con motociclistas y demás, pero yo sí creo que se tiene que entender de manera sistémica el uso de datos de manera proactiva, entender dónde, estaba charlando ahorita con Ricardo afuera, pues entender la magnitud y dónde es el problema también es clave, porque no es un tema aleatorio, imposible de analizar, sí necesitamos mirar bien crítico dónde está pasando. Nosotros hemos visto que el uso de la moto está donde tenemos peor acceso, las fatalidades con motociclistas las tenemos donde hay mayor exceso de velocidad por parte tanto de motociclistas como otros. Hay un tema de que estamos en obra, la diferencia de masas también la mencionaron, que eso también es clave. Todo esto cuenta pues sumado a que pues, los menores de edad pues sí tienen más vulnerabilidad, incluso pues como las motos no tienen diferentes tamaños puede haber problemas al sentarse. Bueno, hay una complejidad mayor al tratar de menores, pero yo creo que se tiene que tratar de manera interseccional, género, ingreso al menos se tiene que analizar, adicional al sistema seguro clásico, eso sí lo sabemos, de manera interseccional, tenemos que igual pues tratar de comunicar este riesgo. De todas maneras la motocicleta pues ahorra tiempo, bueno, me estoy contradiciendo un poquito, la gente la usa porque es mejor que otros modos en temas de tiempo de viaje, pero el riesgo es desproporcionado. Por ejemplo, con respecto a la bicicleta, que también cubre bastante estos viajes de cuidado, sobre todo en ingresos bajos, la bicicleta tiene 4 veces menos riesgo de fatalidades que una moto, como por viaje. Este es un dato de WRI usando datos de encuesta y de fatalidades. Entonces, pues sí necesitamos tratar de entender esto como un problema de gestión de la demanda interseccional y de sistema de seguro, que creo que es a lo que le vamos a apuntar, entendiendo todos los ejes del sistema de seguro como prevención e importantes para poder llegar a esa cifra utópica del 0, pero pues que para allá vamos porque no hay nada aparte pues como éticamente aceptable pues de apuntarle. Vale, segundo, gracias. Y estamos completamente de acuerdo, o sea, cuando uno empieza a hablar de niños, que los niños son vulnerables, es porque los niños no tomaron la decisión de subirse a la moto, alguien más la tomó por ellos, y entonces es cómo empezar a decir, que el niño está en la moto es el resultado de un proceso de selección y criterio de alguien más. Entonces, pues ahí estamos, es como es ese tire y afloje. Pero entonces aquí, para cerrar, y no dejar a ir por fuera, y es, bueno, el problema está grave. ¿Qué es lo positivo? ¿Dónde hay oportunidades de fortalecimiento, de capacidad desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial? ¿Puedes prender una velita de esperanza, por favor? Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto, mi nombre es Jair Aguilar, director de Coordinación Interinstitucional de la agencia. Yo creo que estamos en un momento de una oportunidad inmejorable. En este momento, si uno hace de pronto un feedback de unos años atrás, usted se sentaba con secretarios o alcaldes y hablarles de seguridad vial era un tema que efectivamente no les interesaba, no estaba en su agenda. Hoy en día ocurre lo contrario. Nosotros en la agencia semanalmente estamos atendiendo
secretarios de tránsito, secretarios de movilidad, a los alcaldes y todos interesados en poder adelantar políticas públicas enfocadas al tema de la seguridad vial. Un dato, por ejemplo, muy importante, y es que cuando nosotros llegamos a la agencia, o digamos al inicio de este gobierno, de 153 municipios o ciudades capitales y departamentos que están obligados por la ley Julián Esteban a tener sus planes locales de seguridad vial, alrededor de 10 o 15 tenían actualizados esos planes. Entonces, si usted va y revisa, pues si no tienen un plan local de seguridad vial, pues quiere decir que no saben ni para dónde van en tema de seguridad vial y lo que están haciendo es de alguna manera improvisando. Nosotros hemos venido adelantando desde el equipo de gobernanza un acompañamiento permanente a los secretarios y a los alcaldes, y adicional a eso ya estamos adelantando una consultoría que nos va a permitir poder terminar de completar esos 153 y alrededor de unos 20 adicionales. Es decir que a mitad del otro semestre, a mitad del año siguiente, en el 2025, tendremos esas ciudades capitales, principales municipios, que básicamente esos son los donde se presenta más del 80% de la siniestralidad en Colombia, con un plan local de seguridad vial actualizado y con una hoja de ruta de una implementación. Aquí, de alguna manera, también es muy importante entender, y es que esto no es un trabajo solo de las secretarías de tránsito, de las secretarías de movilidad, de los alcaldes, sino que esto es un tema de corresponsabilidad de todos. Y yo creo que hemos venido trabajando en eso, porque cuando uno revisa, por ejemplo, los que tienen los planes locales ya actualizados, ellos piensan que todo es de ellos y al final, pues digamos que se cargan de unas tareas que no son necesariamente de ellos. Por ejemplo, yo les mencionaba hace poco que estábamos en Buenaventura, seguramente se están presentando siniestros viales en Buenaventura porque la malla vial está en mal estado. Eso no es de la Secretaría de Movilidad, sino muy seguramente de la Secretaría de Infraestructura, de la Alcaldía, de acompañamiento de la Gobernación para mejorar la malla vial del municipio, y esto tiene relación directa con poder reducir la siniestralidad en esos municipios en específico. El tema de la atención hospitalaria. Es de alguna manera increíble que, por ejemplo, se presentan siniestros viales y no tienen ni una red hospitalaria definida dónde debo llevar yo una persona que acaba de sufrir un siniestro. Y en este tema, digamos que los minutos importan mucho, porque eso de alguna manera lo que permite es que se pueda salvar una vida o no. Adicional a eso, digamos que comparto las palabras de la doctora Lina, la ministra de alguna manera nos ha dado la instrucción de avanzar en mejorar el tema de control, pero un tema de control avanzando en el tema de tecnologías. Como lo mencionaba el capitán y lo hablábamos con la coronel Blanco, tiene alrededor de 5.000 hombres para de alguna manera controlar alrededor de 19.000 kilómetros de vías nacionales, tienen más de 500 novedades de personal. Adicional a eso, DITRA no solo se encarga de cuidar las vías, sino que tiene otras actividades que también de alguna manera brinda acompañamiento a otras acciones. Y si uno revisa, los cuerpos operativos no superan los 3.000 hombres. Entonces, si usted piensa que una infraestructura como Colombia, donde superamos los 11 millones de motocicletas actualmente, donde la ANDI menciona de que en el año 2024 van a ingresar 750.000 nuevas motocicletas, la infraestructura sigue siendo la misma, las capacidades operativas las mismas, pues pensar que podemos hacer un buen control con eso, pues eso es una utopía. Ahí tenemos que avanzar en un tema de tecnología que nos permita poder tener unas ciudades inteligentes con un buen control tecnológico y unas vías nacionales también que puedan permitir tener un control adecuado, si no va a ser muy complicado que usted pueda generar un control, porque es que, por ejemplo, nosotros adelantamos hace poco unas actividades en Cartagena. Cartagena tiene alrededor de unas 75.000 motocicletas al día en lo que es, digamos, la zona urbana, ¿sí? 75.000 motocicletas, tienen 180 agentes de tránsito, en un turno pueden estar alrededor de unos 100, pero allá hacer control es supremamente complicado. Nosotros, por ejemplo, hacíamos con DITRA en un corredor entre Barranquilla y Cartagena una sensibilización de motodestrezas, le entregamos el casco a un señor y cuando yo iba camino a Cartagena me lo encontré y llevaba el casco en la mano. Entonces uno decía, el tema no es de generar más campañas por generar, sino de poder enfocar los esfuerzos de manera inteligente, de tal manera que permita poder generar un control, una sensibilización también, y también entender que tenemos que avanzar en otros aspectos, como lo mencionaba el compañero, el tema del transporte público. Usted no le puede exigir a las personas que monten un transporte público cuando es un transporte que es deficiente, se demora,
o que efectivamente no tiene la capacidad para poderme llevar hasta donde yo tengo que desplazarme. Entonces yo creo que hay que entender todos estos aspectos para poder avanzar, pero sin duda yo creo que vamos por una senda de alguna manera positiva. Desde la agencia reportamos hace poco, Henry, los mejores resultados en tema de siniestros viales durante los últimos 6 años. Entonces yo creo que esto es un resultado de todos, de toda la articulación de la institución, tanto pública como privada, que también ha venido avanzando, y que las autoridades locales han entendido que esto es un trabajo de alguna manera también de corresponsabilidad, porque por ejemplo todos los días los alcaldes se quejan de que no tienen recursos, ¿cierto? Pero cuando usted le hace la pregunta al alcalde, de su presupuesto, ¿cuánto está destinando usted a la red hospitalaria? Ahí se le está yendo más del 60%. Y si usted revisa, muy seguramente el 30 y el 40% es atender pacientes que sufren siniestros viales, lesiones, en su municipio, y que si usted pudiera tener una política pública enfocada al tema de cuidado, al tema de movilidad segura, pues seguramente esos recursos no tendría que destinarlos a la red hospitalaria y los podría adelantar en otras acciones. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, tenemos que seguir trabajando en esta senda de poder reducir esta siniestralidad, pero sin duda es una oportunidad única, porque yo siento que en este momento todos los actores que deben tomar decisiones están enfocados en poder adelantar acciones que nos permitan reducir esa siniestralidad y cumplir esa meta de la reducción del 50% que nos define el Plan Nacional de Seguridad Vial. Bueno, muchas gracias, Jair. Pues sí, todos estamos apuntando para el mismo sitio, ahora lograr que se mueva eso y que se mueva pronto. Pues muchas gracias a cada una de las personas que están en este panel, porque nos pintaron la historia completa, nos pintaron la realidad, nos aterrizaron. Lina nos dijo, hay más problemas de los que ustedes se imaginan. Henry apenas hacía caras de esto, está... pero pues muchas gracias a todos por aterrizarnos a la realidad y contarnos por dónde va la cosa y en realidad por dónde tiene que ir el trabajo orientado. Y pues entender que es una realidad que es terrible, que está matando muchos niños y que al final de cuentas lo que vamos a terminar, al final de empezar a regular para niños, para pensar en la seguridad de los niños, estamos pensando en la seguridad de todos. Porque lo que sirve para el mínimo de un niño, sirve para el adulto y para el adulto mayor y desde el enfoque de género, que me encanta que todos hayan metido un poquito de enfoque de género, porque tiene que estar ahí metido. Muchísimas gracias y creo que ya seguimos a refrigerio, no sé, Emma, sí, salimos a refrigerio.